Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918 también fue llamada como la Gran Guerra. Fue el resultado de la fricción permanente causada por el imperialismo de las grandes potencias europeas. La Triple Entente, formada por Francia, Inglaterra y Rusia, esta guerra dejó 10 millones de soldados muertos y otros 21 millones resultaron heridos. También 13 millones de civiles perdieron la vida. Causas de la Primera Guerra Mundial. Varios de los problemas llevaron a los principales países europeos a principios del siglo XX. Primero, algunos países estaban extremadamente desconcertados con el reparto de Asia y África ocurrida a finales del siglo XIX. Alemania e Italia, por ejemplo, habían quedado fuera del proceso neocolonial. Mientras tanto, Francia e Inglaterra podían explorar diversas colonias ricas en materia prima y con un gran mercado consumidor. La satisfacción de Italia y de Alemania en este contexto puede considerarse una de las causas de la Gran Guerra. Segundo, la muerte del heredero al trono de Austria, Francisco Fernando, y su esposa el 28 de junio de 1914. Tercera, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los países europeos empezaron a invertir fuertemente en la fabricación de armamentos. Los países estaban empeñados en una rápida carrera armamentista, ya que como una manera de protegerse o atacar en el futuro, esta carrera bélica generaba un clima de aprobación, mejor dicho, miedo entre países donde uno intentaba armarse más que el otro. Cuarta, la rivalidad rusa-alemana, causada por la demanda alemana de construir un ferrocarril que une a Berlín con Bagdad. Rusia reaccionó, pues la carretera ligaba a Alemania con Oriente Medio, rico en petróleo y poseedor de un atractivo mercado consumidor. Además de pasar por regiones donde los rusos pretendían aumentar su influencia. Quinta, cabe recordar también que a principios del siglo XX había una fuerte competencia comercial entre los países europeos, principalmente en la disputa por los mercados consumidores. Esta competencia generó varios conflictos de intereses entre las naciones ingleses como un resultado de competencia industrial alemana. En vísperas de la guerra, los productos alemanes e ingleses concurrían en mercados que hasta entonces habían sido denominadas exclusivamente por Inglaterra. Cuando los productos alemanes comenzaron a penetrar en la propia Inglaterra, la burguesía industrial y financiera inglesa pasó a alimentar la idea de que Alemania debía ser contenida. ¿Vale? Sexta, la cuestión del nacionalismo también estaba presente en Europa. De la preguerra
Además de las rivalidades, por ejemplo, Alemania e Inglaterra, había un sentimiento fuerte existente en Rusia y que implicaba a otros países de origen eslava. También existía entre dos naciones poderosas la época de la rivalidad muy grande, como es Francia había perdido a finales del siglo XIX la región de Alsacia-Lorena a Alemania durante la guerra francisco-prusiana. El revanchismo... Ay, qué horrible. Está muy rápido. Era un sentimiento fuerte existente en Rusia, ya que implicaba a otros países de origen eslavia. También existía entre dos naciones poderosas la época, una gran rivalidad muy grande. Francia había perdido a finales del siglo XIX la región de Alsacia-Lorena a Alemania durante la guerra francisco-prusiana. El revanchismo francés estaba en el aire y los franceses esperando una oportunidad para reanudar la reconquista de la región perdida. Las fases de la Primera Guerra Mundial y sus principales características. Fase 1. En 1914. Inicio de la guerra con el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, el 29 de junio de 1914. Ocurren varias declaraciones de guerra en el mes de agosto de 1914. A comienzos del mes, Alemania declara guerra a Rusia y luego a Francia. El 4 de agosto, el Reino Unido declara la guerra a Alemania. Un día después, el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Rusia. El movimiento de tropas de las tríplices entes como Reino Unido, Francia, Rusia y alianzas como el Imperio Austrohúngaro, Italia y Alemania. En diversos puntos del territorio europeo, Italia y Alemania en diferentes puntos del territorio europeo. Desarrollo de batallas con equilibrio entre los bloques militares. Los países implicados en el conflicto pasan a producir armas bélicas a gran escala. Entre los principales armamentos podremos citar tanques, cañones, ametralladoras, coches blindados y lanzagranadas. Las mujeres fueron muy utilizadas como mano de obra en la industria del armamento. En la segunda fase, de 1915 a 1916, fase conocida como la Guerra de las Trincheras, disputadas de territorio como muchas muertes y militares heridos. Fase conocida como la Guerra de las Trincheras, disputadas de territorios con muchas muertes y militares heridos. Estas batallas ocurrían principalmente en áreas rurales y poco habitadas. Las conquistas territoriales eran lentas y también caracterizadas por el equilibrio entre dos bloques. Después de salir de la Triple Alianza, Italia entra en mayo de 1915 en el bloque militar de la Triple Entente, fortaleciendo militarmente. La tercera fase y final, en 1917 a 1918, se da la salida de Rusia de la guerra en 1917 tras el evento de la Revolución Rusa. También la entrada de los Estados Unidos en abril de 1917, fortaleciendo el bloque militar de la Triple Entente. La entrada de los Estados Unidos es señalada por muchos historiadores como el factor decisivo para la victoria de la Triple Entente. En 1918, debilitados, los países de la Triple Alianza son derrotados. El Tratado de Paz se firma en París el 11 de noviembre de 1918. Pues el fin de la guerra. En 1917 ocurrió un hecho histórico de extrema importancia: la entrada de Estados Unidos en el conflicto.
Estados Unidos entró al lado de la Triple Entente, pues había acuerdos comerciales a defender, principalmente con Inglaterra y Francia. Este hecho marcó la victoria de los entendentes, forzando a los países de la alianza a firmar la rendición. Los derrocamientos tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, que imponía a estos países fuertes restricciones y castigos. Alemania tuvo su ejército reducido, su industria bélica controlada, perdió la región del corredor polaco. Tuvo que devolverse a Francia la región de Alsacia-Lorena, además de tener que pagar los daños de la guerra de los países vencedores. El Tratado de Versalles tuvo repercusiones en Alemania, influyendo el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Causas de la Primera Guerra Mundial. Primera, durante la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 9 millones de personas, entre civiles y militares. El número de heridos entre civiles y militares quedó a más o menos unos 30 millones. Segundo, desarrolló varios armamentos de guerra, como por ejemplo tanques de guerra y aviones. Tercero, desintegración del imperio. Tercero, desintegración del Imperio Otomano y Austrohúngaro. Cuarto, fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político y militar mundialmente. Quinto, creación de la Liga de las Naciones con el objetivo de garantizar la paz mundial. Sexto, firmar el Tratado de Versalles, que impuso una serie de sanciones a la derrota de Alemania en Europa en función de la devastación causada por la Gran Guerra y también del fortalecimiento y desarrollo de la industrialización. Noveno, surgimiento de sentimientos de revanchismo en Alemania en función de las duras penas impuestas por el Tratado de Versalles. Ahora, a continuación, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del tercer mundo. Se le considera la guerra más dramática de la historia contemporánea debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamentos bélicos empleados y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. Países participantes de los dos bandos enfrentados fueron las potencias del eje conducidas por Alemania nazi, la Italia francista y el Japón imperial, junto a sus socios de Bulgaria, Hungría, Rumania y estados cobeligerantes como Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Los países aliados, integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, así como Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia,
Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Austria y posteriormente algunos países de participación minoritaria, pero que apoyó diplomáticamente a los aliados. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos: el continente europeo, el continente asiático y el continente africano. En ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos conocidos como los países aliados y las potencias del eje. Así como los países involucrados voluntariamente o a la fuerza en un conflicto que no distinguió entre fuerzas militares y población civil. En el contexto de esta guerra se produjeron eventos sumamente traumáticos para la civilización humana, como las muertes masivas en campos de exterminio y los trabajos forzados, en particular de ciudadanos de la etnia judía, que se denominó el Holocausto, o la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva sobre la población civil. Las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Causas de la Segunda Guerra Mundial. La invasión alemana de Polonia fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial puede resumirse en, primero, los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impuso un tratado de rendición de incondicionales sumamente opresivo, que les impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias africanas y les imponía una deuda impagable con los países victoriosos. El surgimiento del fascismo, Adolfo Hitler de Alemania y Benito Mussolini en Italia, fascismo, principalmente aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas buscando recuperar la gloria nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Segundo, las tensiones chinas-japonesas. Después de la Primera Guerra Mundial, Después de la Primera Guerra Mundial sino-japonesa en 1894 y 1800 tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra Mundial sino-japonesa en 1894 y 1895, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y la Unión Soviética, aprovechando en 1932 la debilitación de que la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado a China y a Japón inicios de la Segunda Guerra Mundial sino-japonesa, y ocupó más división de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó al control de los países aliados y de la URSS, por lo que se dividió el país en dos naciones complementarias y distintas: la República Federal Alemana, y con sistemas capitalistas y bajo un control norteamericano, y la República Democrática Alemana, con un sistema comunista y bajo la administración soviética. Alemania volvería a unificarse en 1991 tras la caída del muro de Berlín, surgiendo de nuevas tecnologías hoy comunes como la televisión, la computadora, el vuelo a reacción o la energía atómica. Deben su descubrimiento a
cruel guerra en sus colonias en el tercer mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia, la muerte de 55 y 70 millones de personas, contando militares, civiles y contando a militares y civiles, millones de los cuales lo hicieron condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio.